Buenos días, gusto saludarles a todos. Muy buen día. Estamos aquí una vez más reunidos para la lectura del tonali de hoy, que corresponde nada menos que a Macuili Olin, 5 movimiento. Se trata del quinto tonali de la trecena Seacatl y también es en toda la cuenta de 260 días que comenzó el 2 de julio, nos encontramos en el tonali número 57. También para nosotros implica el programa número 149, ya casi 150 programas, leyendo el tonali todos los días a las 5:45 de la mañana con mucho gusto y mucho ánimo. Es un placer saludar en primer lugar a mi compañera Lili. Lili, muy buenos días, qué gusto que estés por aquí. Muy buen día. También es un placer saludar al maestro y tranquilo Gerardo Ingram. Gerardo, un placer ¿Qué verte otra vez y pues con el gusto ya y totalmente interesado en el tonali de hoy que viene muy bueno. Entonces, pues adelante, puedes proceder con la lectura de hoy. Excelente, Rolando. Muchísimas gracias por la presentación. Igualmente, bienvenido, muy buenos días. También bienvenidos todos los que nos están presenciando, que nos están viendo y escuchando en Facebook, en YouTube. Bueno, vamos a dar inicio. Déjame compartir mi pantalla. Me encuentro aquí donde estoy. Aquí estamos. Listo. Bien. Macuili Olin. Recordemos primero que nada que estamos en el quinto tonali de la trecena Seacatl. De hecho, hoy es la primera mini vuelta. Hoy se completa, más bien ayer se completó la primera mini vuelta y con este tonali iniciamos otra vuelta de 4 por los 4 rumbos a nivel de los tonalis. Es decir, estamos en una trecena de Tlahuistlampa, del oriente, y hoy volvemos al rumbo del oriente, porque recordemos que cada cuatro pues volvemos al punto inicial. Y dado que estamos en una trecena del Tlahuistlampa, del oriente, pues va a ser el único rumbo que se va a repetir 4 veces a lo largo de esta trecena. Así que estamos aquí justamente en este cuadrete que está señalado con color negro acá abajo, justo en medio de la mujer que está aquí en medio del torrente de agua que sale de la señora Chalchutlicue, que es la patrona de esta trecena, pues ahí es donde nos encontramos en este momento. Macuili Olin, 5 movimiento. Este mismo coordenada, ya inscritos en el contexto del Tonalama del Códice Borgia, estamos precisamente en este preciso momento. Estos son los cuadretes que van a acompañar la lectura del día de hoy. Y bueno, pues pasemos directo ahora sí a la definición de la coordenada Macuili Olin. Olin, pues sabemos que es uno de los glifos y de los emblemas pues más importantes a nivel cultural, a nivel del significado que envuelve este signo tan importante, ya que además de ser un signo muy sencillo, pero encierra muchas cosas. Lo primero que vamos a mencionar es que vemos ahí un par de aspas, un par de elementos, ¿sí? Que están unidos por la parte, o casi unidos por la parte del medio, pero están perfectamente entrelazados. Es decir, son dos elementos opuestos, pero que se complementan y se están uniendo en ese momento. Es decir, no, el mismo glifo nos está indicando una unión, ¿sí? Una compenetración, inclusive una especie como de engarce, ¿sí? Están entretejidos. Así que lo que nos habla no es de una oposición, no es de un antagonismo, no es una cuestión de contrarios. Nos enfatiza perfectamente bien esta combinación, esta conjunción de esos dos elementos que si bien sí son distintos, pero se complementan entre sí. Uno tiene el color rojo, el otro tiene el color turquesa, uno evidentemente el rojo es el color del tona, el color del fuego, el color del calor. El otro es el color del agua, el color de lo frío, ¿sí? Así que tenemos esas dos oposiciones, pues ahora sí que llevando a cabo un efecto sinérgico al estarse uniendo y al estarse entrelazando de esta manera tan interesante, para formar un glifo que sabemos que aparece de múltiples maneras, no solamente en el arte antiguo, sino creo que es uno de los emblemas que más se ha rescatado para crear logotipos y para representar a la cultura ancestral de México.
se ha utilizado de muchas maneras, se sigue utilizando actualmente. Así que Olin pues es un concepto muy difundido, muy conocido también visualmente, y alude al movimiento. Ya dijimos que precisamente la dualidad es este concepto en el que dos fuerzas complementarias se unen para crear, en este caso, no un tercero, o más bien sí, algo que es una consecuencia de este choque de dos fuerzas. ¿Qué ocurre? Pues un movimiento, pero es un movimiento perpetuo. Al estar actuando en conjunción estas dos fuerzas, lo que provocan es eso, ¿sí? Un movimiento perpetuo, por eso Olin alude precisamente a esa idea. La palabra Olin es movimiento. En otras ocasiones también se traduce como terremoto, como temblor. Lo cierto es que eso es una palabra derivada que alude precisamente a un movimiento de tierra, ¿sí? Entonces no podemos decir que es un terremoto o un temblor, puesto que más bien hay que irnos a la raíz del concepto, y Olin significa movimiento. Yo le añadiría precisamente movimiento perpetuo, porque esto es lo que genera esta idea de la unión de este par de elementos que nos generan esa cuestión. Entonces, Olin es un día que nosotros lo hemos comentado varias veces aquí, a lo largo de ya ayer hacíamos, así que hacíamos nuevas cuentas de qué tiempo llevamos haciendo el tonal y todos los días, y bueno, pues llevamos ya 6 años, casi 7, de llevarlo todos los días. Entonces, imagínense la cantidad de veces que hemos transitado por cada uno de los tonalis, y particularmente Olin hemos notado cómo los días de Oriente, para empezar, ¿sí? Los días de Tlahuistlampa, y particularmente Olin, son días en los que suceden situaciones a veces que salen de nuestro control, y a veces, pues, de alguna manera también como si de algún modo uno se viera impelido a actuar de cierta manera para que las cosas cambien. Hemos también hablado muchas veces de que los cambios en ocasiones suceden y en otras ocasiones hay que provocarlos. La cuestión es que el movimiento continúe. Siempre estamos en constante cambio, siempre estamos en constante transformación, y eso es principalmente a lo que alude Olin. Incluso Olin, recordemos, está en el medio de la piedra de los soles, precisamente representando al quinto sol, es decir, a la actual humanidad en la que estamos funcionando. Y bueno, pues así de importante es el glifo Olin. Y hablando precisamente del quinto sol, recordemos que el glifo Olin tiene su acompañante también, igual que todos los demás signos, y en este caso estamos hablando de que su regente es Nanahuatzin. Este personaje tan peculiar que, a diferencia de los otros números que aparecen como acompañantes de los signos y que aparecen varias veces a lo largo de los Amoshtin, este es un ser, digamos, por poner una descripción pues sucinta, podríamos decir que es una deidad menor, una deidad insignificante, una deidad enferma, contrahecha. De muchas maneras, si ustedes lo ven, pues es un personaje extraño, tiene los miembros, los tiene torcidos, tiene el ojo salido, si se fijan sus manitas, además de estar dobladas, tienen estas como arrugas en la parte del doblez, o sea, está buboso, está lleno su piel está enferma, y es un numen que cuenta la tradición, que pues en vida fue un personaje que pues, se dedicó al destrampe, ¿no? Se dedicó a los excesos, vivió a tope la vida, se dedicó ahora sí que a echar demasiado relajo, y entonces la vida le cobró precisamente factura en la forma de sus enfermedades y todas sus afecciones. Aún así, fue convocado en Teotihuacán cuando los dioses antiguos dijeron: vamos a crear a una nueva humanidad, y para lo cual necesitamos, antes que nada, establecer un sistema en el que funcione esta nueva humanidad.
y tenían que crear un nuevo sol, una nueva era. Así que sabemos que aquí todo cambio y todo ciclo está marcado por el fuego. Así que entonces crearon un gran fuego en Teotihuacán. Se reunieron todos los númenes, todas las deidades, se reúnen en Teotihuacán, crean este gran fuego, y Quetzalcóatl elige a 2 candidatos para ser sacrificados y después del sacrificio, por medio de ese sacrificio, convertirse en el quinto sol, convertirse en el nuevo sol que iba a alumbrar a esta nueva era de la humanidad. Así que entonces les dice a Nanahuatzin, que es a quien vemos acá, y a Tezistecatl, que era el hijo, el príncipe de Chalchutlicue y de Tlaloc. Él, al contrario que Nanahuatzin, era un hombre joven, ¿sí? Un hombre bello. Son llamados ellos dos a ser candidatos precisamente para convertirse en el nuevo sol. Así que se le da la oportunidad, primero que nada, a Tezistecatl de arrojarse en la hoguera y convertirse, y él duda, y lo intenta creo que 2, 3 veces y no se anima a aventarse. En cambio, Nanahuatzin, sin dudarlo, a la primera se avienta e inmediatamente surge, ya transformado en el nuevo sol. Al ver esto, Tezistecatl corre también para no quedarse atrás, inmediatamente atrás de Nanahuatzin se avienta y también surge como sol. Pero recordemos que como no puede haber 2 soles, entonces Tlahuizcalpantecutli agarra un conejo, se lo avienta a Tezistecatl a la cara, lo golpea y entonces le mata el brillo. Entonces ahí tenemos ya 2 luminarias que son los que alumbran durante el día y la noche, el sol y la luna. Nanahuatzin se convierte de un ser insignificante, enfermo y contrahecho en el gran ser tonador, en el sol, que es el que ahora dirige o reparte el tono a todos los seres vivos, y Tezistecatl, por haber sido el segundo en animarse al sacrificio, bueno, pues queda en un lugar también de alumbrar, pero en este caso alumbrar la noche al convertirse en la luna. Entonces, podemos ver cómo este personaje, Nanahuatzin, es muy, muy importante en estas historias cosmogónicas, en estas historias del quinto sol. Así que, bueno, pues el que esté presidiendo al glifo Orin el día de hoy, pues lo hace muy, muy relevante. Así es. Una de las cuestiones más interesantes del personaje de Nanahuatzin es que tiene algo de Tezcatlipoca, ¿no? En el maquillaje, cierto, no sé, porque cuando lo vemos aparecer después del relato cosmogónico del Borgia en la página 47, en la lámina 47 del Códice Borgia, pues emerge para prácticamente dar inicio a la humanidad, ¿no? Creo que además de ser el símbolo que representa al sol, también representa a ese surgimiento de la humanidad en general. Eh, y por eso es que su relación con el sol es directa y su relación con el movimiento también, porque algo por excelencia que marca el movimiento del plano en el que nos encontramos es evidentemente el sol. La leyenda, la historia de Nanahuatzin es una historia inspiradora, es una historia que realmente podemos aplicar a la vida, ¿no? Porque a veces podemos sentir que no tenemos las condiciones para ser los que ejecuten las cosas, pero probablemente sí, probablemente más es cosa de tirarse a la hoguera y los cambios van a ocurrir, como justamente ocurre en esa vasija que está ahí arriba, tan enigmática. Nada más voy a comentar un poco porque hay mucho que decir de ella, pero en general estas vasijas siempre nos están reflejando esa transformación. Hemos visto en la lámina 46 del Borgia a Quetzalcóatl transformarse dentro de una vasija para emerger con cambios. Hemos visto esta vasija también en imagen de pronóstico y se le ve en diferentes circunstancias de la Moschli Borgia y es siempre para significar eso, significar el cambio de estado. El cocinarse, el cocinar, recordemos que siempre implica cambio, no es lo mismo que te comas algo crudo a que te comas algo cocinado, aumenta su efectividad como alimento.
En este caso, esta metáfora nos está diciendo que ese cambio aumenta y transforma y mejora nuestra condición, y hay que tener esa disposición en esa vasija que representa una vez más el vientre, representa el vientre materno. Una buena transformación nos vendría bien ahorita y muy acomodado con el Tonalámatl, porque es verdad que en 273 días somos capaces de hacer transformaciones radicales, ¿no? Eso es un hecho. Solo es cuestión de voluntad y disposición, tener absoluta disposición a ese cambio, examinar muy bien las cosas que nos están faltando y las que nos están sobrando para poder transitar hacia ese cambio. Pero hay otra cuestión que está además por encima de todo eso y que es la inspiración que nos da el signo Olin. El signo Olin representa el estado permanente y universal de todas las cosas, del movimiento. Todo lo que estamos viendo en cualquier parte tiene movimiento, se ha movido o se va a mover. Todo está en constante cambio, todo está en constante vibración. Entonces, creo que nuestros antepasados fueron muy acertados a la hora de colocar dentro de estos 20 signos que tienen una gama hermosísima de elementos para comunicar cuestiones. Hay días que tenemos animales, hay días que tenemos eh, herramientas, pero creo que en este caso tenemos el signo más peculiar de todos, porque en este caso representa un estado permanente de lo que vemos. Y nos invita, por supuesto, precisamente a eso. Lo que contaba hace un momento Gerardo acerca del movimiento y lo que hemos experimentado es muy real. Cada 20 días sabemos que en los días movimiento hay algo, pasa algo. A veces se agudiza más esa sensación de movimiento combinándose con el número. Así que la combinación con el número de hoy, que es 5, promete hacer cambios. Simplemente cuando se combina con el 13, cuando se combina con el 9, cuando así se combina con Con el números, 1. con el 1, con Seolin, que es la trecena de Seolinsin, son trecenas increíbles y cruces de situación muy interesantes. Entonces hoy estamos muy respaldados. No me quiero adelantar demasiado, pero además de que tenemos a Nanahuatzin, que es el presol, vamos a tener más adelante Tonatio, así que tendremos un día muy alumbrado, muy soleado, muy poderoso en ese sentido que debemos aprovechar, así como ese fuego, ese calor nos tiene que dar esa transformación, ese movimiento que estamos buscando. Así es, Rolando, muchas gracias. Sí, Oli, pues, ¿qué podemos decir de él? Que nos haya dicho ya, movimiento perpetuo, dinamismo constante, la potencia que genera esas dos fuerzas que se entrelazan, ¿no? Y que son opuestas y complementarias. Y bueno, son las vibraciones de calor y de luz procedentes hoy en esta coordenada, pues podemos decir procedentes del sol, que se van a entrelazar con esa señora Chalchutlicue, que la tenemos en esta trecena. Entonces es una coordenada que nos recuerda que en la naturaleza todo está en un movimiento constante, nada está estático. Entonces a nivel humano, pues se encarna esas vibraciones que tenemos, porque aunque estemos en un reposo, cuando dormimos, nuestro cuerpo sigue vibrando, se siguen dando conexiones, por eso soñamos, ¿no? Por eso nuestro corazón está ahí palpitante. Entonces siempre estamos en movimiento. Y yo creo que hoy la invitación que nos hacen a Nahuatzin, con ese relato que nos has hecho, Tlacuilo, nos dice que el movimiento, esas vibraciones que están ahí, nos toca a nosotros llevarlas hacia adelante, es decir, transmutar. El paso lo tenemos que dar nosotros, es un paso de valentía, es un paso heroico, y a veces eso da miedo. Recordemos que en el mito a Tezistecatl pues le dio miedo, y yo me imagino a Tezistecatl tan guapo, tan hermoso, precioso, y que además hijo de los númenes acuáticos, pues él también pues era agua. Entonces imagínate el agua cuando se acerca al fuego, todo lo que ha de haber sentido él en el cuerpo, ¿no? Y que le faltó voluntad y resignación a dar ese paso para convertirse en algo más. Yo creo que eso nos pasa cuando somos jóvenes. Tenemos ese impulso, ese arrebato, pero
siempre el miedo como que nos supera y nos echamos para atrás. Pero venimos de un ejercicio de guerreros en donde maduramos nuestra fuerza de voluntad, nuestra autodeterminación. Entonces estamos aquí, aunque la edad que tengamos, hemos ya trabajado ese carácter que nos va a llevar a decir, sí, me ofrendo, sí, cedo, sí, me lanzo. Es como lanzarse a veces al vacío, es incierto qué va a pasar, pero cuando tú vas confiando en que es necesario ese paso y que la vida está ahí esperándote para darte la razón por la que has venido a este espacio-tiempo, porque recordemos que hay muchas historias que nos dicen que sabemos a qué venimos, pero una vez que nos empezamos a condicionar por el medio, se nos olvida. Pero la vida sabe cuál es nuestro propósito y nuestro ser interior, nuestro nahual también lo reconoce. Entonces, confiar en ello y dar pasos que a lo mejor sean osados, en ese momento los vamos a ver así, pero si nos atrevemos como Nanahuatzin, podemos resurgir, podemos ser un sol y podemos encontrar cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, hoy la coordenada nos invita a eso y con esa olla ahí están nuestros ancestros, ahí está ese conocimiento de toda la humanidad que tiene que despertar, porque recordemos que estamos en una etapa en que dicen ya viene un cambio. No se va a acabar la tierra porque la tierra siempre reverdece y la humanidad tampoco se va a perder porque nosotros vemos que siguen naciendo seres humanos, pero viene un cambio de conciencia. Eso es lo que viene. Entonces estamos como en esa olla, nosotros ahí adentro pensando qué nos toca hacer para que ese cambio de conciencia se dé, para que esta humanidad recuerde cuál es el verdadero propósito que tiene, para qué está aquí. No podemos seguir autodestruyéndonos. Creo que eso es lo que tenemos nosotros que tratar de cambiar, pero con todas las fuerzas, desde el ámbito en donde estemos, desde la profesión que en la vida ejerzamos, tenemos que pensar que venimos a enviar semillas de transformación, pero a nivel de aquí, de estos pensamientos, de estas ideas que transformen, y no solamente cambios de moda, de cosas superfluas. Nuestros cambios deben ser intensos y hacia adentro. Entonces creo que esa es la invitación que nos hace esta coordenada. Hay que ser transgresores, como dice el número, pero con una causa, con un firme propósito. Así es, no solamente es el miedo lo que a veces nos hace recular o dudar de aventarnos a hacer algo, sino en ocasiones también es el que no creemos que podemos ser nosotros los agentes de ese cambio, ¿no? Como decía Rolando. Y dices, no, pues yo cómo voy a hacerlo, ¿no? Pues si yo no soy nadie, ¿no? O sea, no se siente uno capaz a veces de operar estos cambios. Lo cierto es que cualquiera lo puede hacer. Es cosa de animarse, evidentemente, ¿no? Es cosa de decir, bueno, va, ¿no? Me arriesgo. Como dice el dicho, el que arriesga no gana, ¿no? Entonces, en ocasiones, ante la duda, pues más vale ahora sí que como Nanahuachi, no dudar y aventarse a la hoguera para ser transformado. Porque si uno mismo es el que realiza el acto para provocar el cambio, es ahí donde vamos a sentir que sí pudimos hacer el cambio nosotros. O sea, no esperamos a que alguien nos empujara, no esperamos a que las cosas sucedieran por sí solas, no, nosotros pugnamos porque eso se diga de esa manera. También lo hemos mencionado, cuando ya te montas en el flujo y comienzas a entender cómo se mueven las cosas, al menos a través de la guía del Tonalama, como nosotros lo hemos venido haciendo, pues ya es más fácil de repente tener los datos necesarios para poderte animar a decir, no, pues sí, sí me aviento en tal momento, es un momento propicio para esto, un momento propicio para el otro, y te das cuenta que en realidad comienzas a tener ya una intuición distinta en la que pues te atreves a hacer más cosas, en realidad, y las cosas comienzan a suceder. No por arte de magia, sino porque te estás montando en el flujo. Esa es la parte más interesante. Y ayer lo comentábamos en corto y decíamos que se habla mucho de los cambios que se vienen. Yo creo que eso ha sido todo el tiempo, pero estamos en una época que de particular, pues,
convulsión en la que están sucediendo muchas cosas, pero están sucediendo tal cantidad de cosas que estamos distraídos por toda esa cantidad de cosas que suceden. Entonces no nos podemos concentrar en nada. Y cuando queremos hacer un cambio o queremos provocar un cambio, resulta que lo único que nos ocurre es la violencia, la protesta, la queja. No, eso ya no es, ya no nos va a llevar a ningún lado. Los cambios tienen que suceder en nosotros, primero que nada. En el momento en que nosotros cambiemos, todo a nuestro alrededor se comienza a acomodar de manera distinta. Así que el cambio que se tiene que realizar no es un cambio político, no es un cambio económico, no es un cambio que venga de fuera. Tiene que ser desde adentro. En el momento en el que ese cambio opere adentro de nosotros, entonces vamos a comenzar a ver las cosas afuera de manera diferente. Y ahí, cuando muchas personas cambian y comienzan a funcionar en otro sentido, ahí es donde ocurren los cambios. No a través de guerras, no a través de protestas, no a través de la violencia. Eso no funciona. Necesitamos operar los cambios a nivel del ser, a nivel de nosotros. Ser Nanahuatzin, que es un ser insignificante, un ser enfermo e incapaz, ¿sí? Para convertirse en el sol. Ese es el mensaje de Nanahuatzin. Vamos a hablar ahora del numeral. Decíamos que el 4, ayer hablábamos de estabilidad, hablábamos de establecer un plano, de establecer un plano en el que funcionar, ¿sí? El sol marca esos puntos, así que delimita el universo o el mundo en el que habitamos, y esto le da estabilidad a cualquier cuestión. Pero entonces viene el 5, rompe la estabilidad, transgrede el orden, pero al mismo tiempo posibilita el que se cree un nuevo orden encima. Y esto pues apoya lo que les acabo de decir, ¿no? Cuando uno cambia, uno transgrede las reglas, ¿sí? Nosotros estamos ya inmersos en una rutina, estamos inmersos en una cuestión, a veces ya hasta estamos hartos de la situación que vivimos, del tipo que sea, ¿sí? Cada quien puede tener muchos ejemplos que podemos poner, pero no nos atrevemos a transgredir, no nos atrevemos a cambiar. Pues bueno, el 5 muestra eso. En el orden establecido, llega algo que transgrede y que cambia el estado de las cosas. Y en este caso, el número 5, hablando conceptualmente, pues viene a ser el ser humano. El ser humano operando en esa realidad, en ese 4, en ese plano donde ya está la posibilidad de crear cualquier cosa. Entonces, el ser humano se pone en medio, ¿sí? Es el quinto elemento que transforma y posibilita un avance. Así que fíjense cómo McQuilly y Olin juntos pues tienen ideas pues bastante similares y que nos hablan precisamente de esa situación en la que necesitamos provocar el movimiento. Transgredir las reglas, ir más allá y poder precisamente provocar que el movimiento se dé, no esperar a que las cosas sucedan. Y bueno, pues tenemos también aquí los acompañantes del numeral que también le añaden ingredientes interesantes a esta cuestión, y pues tenemos que nada menos que a la señora Tlazoteo, a la paridora, a la que teje los destinos, ¿sí? A la purificadora, a la que limpia todo, así que la que se consume todo lo que no nos sirve, todo lo que ya no necesitamos en nuestra vida para dejarnos con lo mejor de nosotros mismos. Es la que teje los destinos, vemos como en su tocado tiene estos instrumentos para hilar, tiene su algodón aquí puesto como banda en la cabeza, porque era la señora de las hilanderas, a nivel de los oficios, pero también metafóricamente estaban hablando de que es la que teje los destinos, es la madre, es la paridora, no es la comedora de inmundicias como nos han dicho. Reducirla a eso es minimizar mucho su gran el gran simbolismo que tiene Tlazolteotl. Entonces aquí la vemos justamente amamantando a un ser, ¿no? Esa es la madre por excelencia, es la paridora.
y tiene también mucho que ver con la luna. Hoy que hablábamos de Nanahuatzin, que es el sol, bueno, pues aquí tenemos de hecho, en la parte de arriba de la figura que estamos mostrando acá, Atlazolteotl, está precisamente un círculo representando a lo nocturno, a la noche, y en medio vemos, aquí está un poco deteriorado, pero si tenemos un poquito de observación, vemos que vemos esta pequeña vasija de color blanco, esta forma de útero, esta forma de vasija de color blanco, que es la luna, y de la cual surge un chorro de sangre, o sea, Tona. También ella, Tlazolteotl, en su vestido, vemos como tiene aquí mitad rojo, mitad negro, y tiene precisamente también dos lunas, y en su nariz también tiene a la luna. Así que es una señora también muy lunar, que tiene mucho que ver con todas las cuestiones de la luna. Sabemos que la luna también es algo muy femenino, porque es nocturno, porque es frío, y porque tiene mucho que ver con los ciclos biológicos de la mujer. Así que Tlazolteotl equilibra la cuestión en la que tenemos hoy a Nanahuatzin y a Tonatiuh también presente como señor de la noche, ya me adelanté, pero Tonatiuh es el señor de la noche, entonces Nanahuatzin es el, como decía Rolando, el presol. Bueno, pues Tonatiuh ya es el sol, ya en plenitud, y es un sol joven, si lo ven, es un hombre joven el que está representado acá, es Pilsintecutli Tonatiuh, ¿sí? Entonces tenemos a la madre, también equilibrando esta cuestión, y a la luna. Entonces fíjense cómo también aquí hay un equilibrio interesante, y estamos hablando de que Olin es el movimiento perpetuo creado a través de dos fuerzas opuestas pero complementarias. Bueno, pues Tlazolteotl aquí está funcionando como ese elemento que equilibra y armoniza la situación en esta coordenada. El otro acompañante de, del numeral es el cacalotl, ¿sí? Esta ave de color negro que nosotros hemos identificado como el zanate, cuyas plumas también, al igual que todas las aves que están mostradas aquí en esta lámina, pues eran plumas muy preciadas. De hecho, cualquier pluma de cualquier ave, yo creo que era algo precioso, porque sabemos que es un elemento importante del cuerpo de un animal, y que además son elementos muy bellos las plumas, pero había ciertas plumas que eran especialmente valiosas, y creo que las plumas negras precisamente están justamente en los tocados de Quetzalcóatl y de muchas otros númenes que pues así de importantes eran, que formaban parte de los atavíos y de las cuestiones que engalanaban y embellecían no solamente a los gobernantes y en algunos momentos ceremoniales, sino también a los números. Les he contado que tengo un visitante cacalotl aquí en mi casa. Bueno, es un habitante porque vive en un árbol de aquí de la casa. Ya me acostumbré a que todas las mañanas oigo sus potentísimos graznidos porque es un ave muy grande, y además de que se alimenta de lo que hay en el patio, también le gusta alimentarse de las croquetas de mis perros. Siempre que está el plato ahí se alimenta. Pero como intercambio, la otra vez el cacalotl me dejó una pluma que estoy mostrando por aquí, una pluma de cacalotl hermosa, preciosa, azulada, un poco húmeda porque han sido temporadas de lluvias y se ve que se moja su plumaje, pero aquí Sí, está tornasolea, fresca. ¿no? Sí, es estupenda pluma, ¿no? La guardo porque es un gran regalo, porque como les digo, es un ave grandísimo. O sea, no, yo he visto que aquí también hay cacalotl chiquititos, no son pequeños, pero este es grande, se ve que es el mero papá de los otros. Entonces, me gusta recordar eso y cuidar y guardar la pluma que me dejó de regalo. Em, Tlazolteotl, que es uno de los grandes númenes inspiradores, uno de los númenes, de mis númenes favoritos, por supuesto. El patrono del tonal del numeral del tonal y de mi madre, el 5. Fíjense nada más qué curioso que esté relacionada con el 5, ¿no? Que es el número que yo le digo, el número de la audacia, el número de precisamente de aventarse a trascender lo que ya está hecho para poder adecuarlo y mejorarlo, ¿no?
hoy, sin el afán de adelantarme, también por ahí tendremos un ritual de maíz que precisamente implica eso, no quedarse conforme con lo que tenemos, sino tratar siempre de mandarlo a un nivel más allá, siempre, siempre, siempre. En el caso de Tlazolteotl, también me gustaría reflexionar esto que cada vez que nos topamos con ella en esta lectura me gusta decir, y es que también se le consideraba, lo dice el maestro Mateo Siguera, un numen relacionado con el Tonalpouqui. ¿En qué sentido? Porque recordemos que el Tonalámatl no nada más era un libro que servía para darte la fecha de nacimiento, era un instrumento que servía para diferentes cuestiones, y una de ellas era la consulta, que era, podíamos entenderla o explicarla como la consulta psicológica, la terapia, ¿no? La forma de desahogo, y ese es precisamente el papel y la encomienda y el auspicio que daba Tlazolteotl a los tonalpouquis, que les permitía utilizar este gran instrumento que es el tonalámatl, utilizarlo como un espejo para que las personas pudieran reflejarse en él, volcar todo lo que les está pasando, descifrar toda la parte que traemos del lenguaje de imágenes en el mundo onírico, en la imaginación, en el subconsciente, y poder ir resolviendo y depurando la existencia hasta ir, hasta que la edad nos lo permita, ¿no? Que pueden ser muchos años, pero siempre en esa constante. También me gusta mucho la falda de Tlazolteotl que trae en esta imagen. Por cierto, la vemos en otras presentaciones, a veces más inclinada al aspecto sexual, en este caso la vemos más como una madre porque la vemos amamantando, pero me gusta mucho su falda porque tiene esos dos colores, el rojo y el negro, y me recuerda que también la luna precisamente no es exclusivamente nocturna, sino también es diurna. Hay veces que en el pleno día, a las 12 del día, podemos ver la luna empotrada ahí en el cielo, y es muy bonito también verla. Y para hacer ese contraste también tenemos un sol nocturno el día de hoy, que será Tonatiuh, que ya lo adelantaste. Entonces, tenemos un muy, muy perfecto balance, ¿no? Para mí, el número 5 está reflejado también en esto, en los pulgares que son la oposición a los otros dedos, pero ese quinto dedo es lo que nos permite la facultad de tomar, lo que hace que nuestras manos sean prensiles es precisamente eso. No podríamos Y escribir, transformadoras. sí, no podríamos escribir ni tocar un instrumento ni hacer nada si no tuviéramos los pulgares. Recuerdo la película esa del paciente inglés, si no la han visto, algún día véanla, pero precisamente la tortura que le hace a una persona es quitarle los pulgares porque te dejan inútil. Las manos ya no te pueden servir para muchas cosas, pero siempre es bueno contar con el pulgar. Entonces, ese 5 debemos hoy tomarlos como un factor que duplica la sensación del movimiento. Tenemos el movimiento que nos impulsa a ir, a movernos, a hacer más allá, y el 5 que nos está invitando precisamente a lograr ese salto, ese brinco, ese cambio del 4 que ya tenemos una estabilidad. Bueno, pues ahora vamos por más, vamos a depurar todavía más, y para eso también está Tlazolteotl. Entonces, un equipazo que tenemos hoy para hacer este tonali, y bueno, pues vayamos a los siguientes para completar el mensaje. Ahorita que hablabas del pulgar, eh, recordaba cuando contamos, normalmente empezamos con así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Si lo queremos hacer al revés, como que nos cuesta más trabajo. Entonces vamos en ese orden, como dices, ganando, ¿no? Ganando maestría, ganando sabiduría, ganando experiencia. Y qué importante es asumirse o buscar la manera de recordarnos con algo quiénes somos y qué fuerzas son las que en este espacio-tiempo donde nosotros nacimos, en este contexto, nos impulsan a dar ese paso, a ser mejores, a convertirnos en soles. Entonces yo, por ejemplo, hoy que es la solteo, pues me puse aquí una varita y me enredé el pelo así simulando ese hilo que trae la solteo, porque yo soy quien decide mi destino, yo soy la que lo teje con mis acciones, ¿no? Y bueno, ciertamente las aves, leíamos por ahí, y también el Tlacuilo nos compartía un día, que en las plumas absorben la energía del sol, ¿no? Ahí se va poniendo en sus plumas y por eso luego las vemos iridiscentes. Entonces yo aquí tengo una pluma que alguien me regaló, que encontró en el camino, y me la voy a poner hoy, porque les quiero leer acá
algo muy bonito que tiene que ver con estos cambios. Dice, indiferentes al derrumbe, las rosas exhalan su perfume. Bajo las nubes inmóviles, el viento se lleva a la ciudad. ¿Quién me conoce? ¿Me conozco yo? Canta un ruiseñor. Buscando van, buscando vienen, viven en sus pasos siendo el camino. Cambio en guía lo que no puedo tener, fabrico puertas con mis heridas. Eliminando detalles que me sobran, me lleva el remolino hacia mi centro. Placer de un océano sin orillas. Estos son unos pensamientos de Jodorowsky. Y yo digo que nosotros debemos saber y recordar que en la acción está lo que vamos a descubrir. Tenemos que volvernos acción. La acción es lo que nos va a definir y lo que nos construye, ¿no? Día a día, paso a paso. Cuando confiamos en nuestra esencia y nos atrevemos, obtenemos las ganancias. Atreverse a hacer algo aún cuando se crea que se pone uno en riesgo, incluso que va la vida en ello, nos hacemos divergentes, nos volvemos usados, como son esos atributos que has mencionado y que necesitamos ejercer y poner en práctica. Y encontré aquí un cuento que me gustó porque tiene que ver con fluir con la señora Chalchitlico que tenemos hoy y los conceptos que estamos manejando. Dice, La botella se llama. Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por suerte, llegó a una cabaña vieja, desmoronada, sin ventanas y sin techo. El hombre anduvo por ahí y se encontró con una pequeña sombra donde acomodarse para protegerse del calor y del sol del desierto. Mirando hacia alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Se arrastró hacia ella, tomó la manivela y comenzó a bombear y a bombear sin parar. Pero nada sucedía. Desilusionado, cayó postrado hacia atrás y entonces notó que a su lado había una botella vieja. La miró, la limpió de todo el polvo que la cubría y pudo leer que decía, usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella, mi amigo. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar. El hombre desenroscó la tapa de la botella y vio que estaba llena de agua, llena de agua. De pronto se vio en un dilema. Si bebía aquella agua, él podría sobrevivir, pero si la vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría, del fondo del pozo y podría tomar todo el agua que quisiese o tal vez no. Tal vez la bomba no funcionaría y el agua de la botella sería desperdiciada. ¿Qué debía hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca? ¿O beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje? ¿Debía perder toda el agua con la esperanza de que aquellas instrucciones poco fiables escritas no sabía cuánto tiempo atrás fueran ciertas? Después de durar durante largo tiempo, decidió confiar y hacer lo que indicaba el mensaje. Derramó toda el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear. La bomba comenzó a rechinar, pero nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos. El hombre se esforzó más y de repente surgió un hilo de agua. Después un pequeño flujo y finalmente el agua corrió con abundancia, agua fresca y cristalina. El hombre llenó la botella y bebió ansiosamente. La llenó otra vez y tomó aún más de su refrescante contenido. Enseguida la llenó de nuevo para el próximo viajante. La llenó hasta arriba, tomó la pequeña nota y añadió otra frase. Créame que funciona. Usted tiene que dar antes toda el agua para poder obtenerla nuevamente. Y yo creo que en la vida a veces así nos toca como Nanahuatzin, atreverse a dar todo, sabiendo y confiando que vamos a obtener las ganancias. Están ahí esperando por nosotros, pero tenemos que ser osados, tenemos que desprendernos de todo lo que pensamos que no podemos dejar atrás. No, sí podemos renacer, sí podemos ser un sol, como bien
lo explica ese mito. Entonces, creo que esa es la invitación de esta coordenada. Así es, Lili, muchas gracias por el cuento, muy, muy revelador, muy inspirador. Y sí, ciertamente, pues Nanahuatzin terminó convirtiéndose en el sol, ¿no? Este gran astro tonador que actualmente pues reparte el tono y la energía, la luz, ¿sí? Y la vida a todos los seres que habitamos aquí este plano. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ya lo adelantamos como Señor de la Noche a Tonatiuh. Tenemos a Nanahuatzin como el primer momento de este personaje, y a Tonatiuh, Pilsintecuhtli Tonatiuh, como el final, ¿no? Una transformación total de un ser insignificante y enfermo en un ser totalmente poderoso y brillante y luminoso. Y por otro lado, Tlazolteotl y Chalchitlicue. Entonces hay un equilibrio muy interesante el día de hoy en estas dos fuerzas opuestas, pero que se complementan. Y bien, pues vamos a pasar entonces ahora a comentar las imágenes de pronóstico. Esta es una que particularmente me gusta bastante. Siempre que aparece, todas las que aparecen en el maíz son muy bellas. Eso es algo que creo que ayer en la conversación que tuvimos lo notamos, ¿no? Y ciertamente, pues aquí lo que vemos es un hombre, está él de color azul, su piel está pintada, ¿sí? Y él está encima de un basamento llevando a cabo una especie de danza. Él está danzando. Por la posición que tiene su cuerpo, vemos cómo él está volteando la cara en dirección contraria a la que va su cuerpo. Él está danzando. Es lo que ya hemos notado, ese tipo de contorsión del cuerpo, en el que el cuerpo y la cara van hacia lugares distintos en estas imágenes, hablan precisamente de una posición de danza y de movimiento, ¿no? Hablando de hoy de Oli, de movimiento, pues aquí vemos a este hombre llevando a cabo esta ritualidad que implica este movimiento encima de un basamento, encima de una plataforma. Pero lo peculiar es que este hombre tiene, surgiendo de su espalda, surgiendo de su parte de atrás, tiene precisamente a una gran planta frondosa y robusta de maíz, de la que ya precisamente surgen 5 maíces muy visiblemente ahí, de diferentes colores, aludiendo justamente pues, a esta variedad que tiene el maíz y también el ser humano. Recordemos que el ser humano y el maíz están imbricados de una manera muy importante, no solamente una especie de simbiosis en la que el hombre se alimenta del maíz y el maíz depende del hombre para crecer. Entonces se crea este círculo virtuoso entre el maíz y el hombre que los hacen de alguna manera codependientes, y por eso también decimos que el hermano del hombre es el maíz. Por ahí también hay muchas historias que nos hablan de que el ser humano actual pues, está creado de maíz, ¿no? Que hubo otras humanidades que fueron creadas de barro, de madera, de muchas, se habla mucho de eso. Creo que en los mitos mayas hay unos relatos muy interesantes al respecto, pero el ser humano actual es creado de maíz, ¿sí? Quetzalcóatl creó al hombre y creó al maíz. Quetzalcóatl crea al hombre y le da las herramientas para poderse alimentar y las herramientas para poder entender su naturaleza, entender su entorno y poder precisamente aprovecharla para poderse alimentar de manera constante. El conocimiento de la naturaleza es lo que nos va a dar precisamente la verdadera sabiduría. Es ahí donde están los datos, que cuando se habla de sabiduría no se trata de devorar libros solamente, sino que se trata de conocer realmente qué es lo que está sucediendo allá afuera en relación en relación del ser humano, porque el ser humano es parte de la naturaleza, es algo que no debemos olvidar, pero pues que al parecer se va diluyendo poco a poco en nuestra memoria y en nuestra forma de actuar. Pues aquí el hombre está fusionado con esta planta de maíz que ya dio frutos, que ya está llena de mazorcas y que las mazorcas además están sonrientes y antropomorfizadas a través de esas boquitas y esos ojitos, recordándonos precisamente esta
forma tan peculiar en la que el ser humano y el maíz están fusionados y dependen el uno del otro. En la parte de arriba vemos otra danza, otro hombre que está ataviado como Mictlantecutli, tiene todos sus atributos, su quijada descarnada, el ojo desorbitado así estelar, eh, como estrella, su cabello también adornado con estrellas, tiene un arma en una de sus manos, él está haciendo una danza de victoria, porque ya llevó a cabo una conquista, venció en la batalla y tiene a un prisionero, el cual pues está tomando su cabeza por los cabellos, y él pues el ser que ya fue vencido, que ya fue dominado, que ya fue sometido, pues también ya está de color rojo y también con los atributos de la muerte en su cara. Entonces este personaje está llevando a cabo una danza de victoria, una danza en la que él en el combate salió vencedor, ¿sí? Entonces está ahí con el arma del guerrero, precisamente aludiendo a que es un combatiente, y con su prisionero pues nos está mostrando que ya logró su cometido. Dos cosas quedan muy vivas en Anáhuac o de Anáhuac. Una de ellas es el maíz. Sigue vivo. Se puede acabar, se puede terminar la cultura del maíz. Después de que hemos sido un país que hasta los años 70 éramos el principal productor del maíz del mundo, ahora somos, me parece que el séptimo. Nos gana Brasil, Estados Unidos, China, Ucrania antes de la guerra producía más maíz ya que nosotros. Pero todavía nos queda el apego, la tradición de comer el maíz, aunque ya se nos está olvidando su historia y lo que representa como símbolo. Algo que es fascinante en la alimentación que le damos a Anáhuac es todo lo que implica el alimento para los anahuacas, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el picante pareciera que es simplemente un gusto por quemarse la boca, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Simplemente cuando se prepara bien el picante, te pica delicioso, pero sobre todo te hace moquear y te hace lagrimear para limpiar y quedas perfectamente limpio. Y además, cuando se prepara bien, te provoca una digestión adecuada. Es lo mismo caso del maíz, que no solamente es un alimento, también es un símbolo. También representa el desarrollo, la depuración, la mejora, la convivencia de las diferentes especies de maíz, donde ninguna es más importante que la otra, sino todas sirven para distintas cosas, ¿no? Tienen diferentes sabores, pero todos son el mismo maíz. Esa danza me recuerda mucho que todavía hoy en día, cuando se representa la danza del venado, de la manera tradicional, sobre todo, no en bailables de escuela, que está bien que lo hagan, pero es importante que conozcan cómo es la verdadera tradición de esa danza, porque siempre que hay la danza del venado, tiene que haber presencia de maíz, tiene que haber planta de maíz. Recuerdo por ahí, hay un video por ahí muy padre que se llama Ganador del concurso de danza del venado, si quieren buscarlo en YouTube, es muy interesante. La persona que baila de verdad es asombroso, te deja mudo de ver cómo baila la danza del venado. Se ven los que están tocando los tambores de agua, que son unos tambores muy peculiares que provocan una vibración y una onda muy profunda, muy intensa. Un beat que provoca la danza. Y atrás se ve que trajeron como unos macetones, y en esos macetones habían sembrado previamente el maíz para que no faltara ahí el cerco de completo de maíz para completar el elemento, ¿no? Entonces, de verdad, ojalá y cada vez que pasamos por una imagen de estas tan bellas y tan bella de construcción de nuestro tlacuilo, de la imagen y también explicación, cada vez que pasamos por una de estas imágenes hagamos conciencia de todo lo que implica el maíz como el alimento, que efectivamente es lo que estamos hechos, porque es lo que comemos, al menos yo, pues no hay día que no coma el maíz una o dos o hasta 3 veces al día en sus diferentes presentaciones, pero además de eso, es un ejemplo del cambio y la transformación. Hemos platicado en ocasiones anteriores de estos murales de Cacaxtla, podemos decirlo, y en estos murales precisamente hay uno donde están las plantas de maíz que tienen rostro de seres humanos. Es escalofriante porque ahí ya te están diciendo esa cercanía entre el maíz
y su origen, y el ser humano y su origen, porque el maíz es producto de la depuración y el ser humano merece estar depurándose. Hoy en día no tenemos, digamos, una estructura social que permita el cultivo generalizado de humanos como lo proveía simplemente el Tonalámatl, ¿no? Como que era lo que hacía el Tonalámatl antes, que era lo que promovía ese desarrollo individual, que en suma hace un desarrollo social importante. Hoy no tenemos eso. Entonces, por lo menos creo que lo que debemos promover es esa conciencia como decía Gerardo hace un momento, del autocultivo, ¿no? Que es muy importante, es ya lo último que nos queda para poder sobrevivir en este tiempo que hay oscuridad, ¿no? Y que se está perdiendo este conocimiento. Bueno, pues todavía quedamos nosotros. La imagen de arriba también me recordó la imagen de Kakashi, precisamente la de los guerreros que están ahí. Siempre las imágenes de guerra son imágenes que tienen que ver con... eh, no hay que tomarlas precisamente literales, obviamente parten de una situación específica, extrema, pero más bien depende como lo ha dicho Lili en otras ocasiones, de cómo lo estemos leyendo. Incluso yo podría entender que prácticamente los dos individuos son lo mismo y tienen una conexión muy interesante. Uno tiene el tecpatl en la boca y el otro lo tiene en la punta de la nariz, ¿no? Podríamos decir que casi es lo mismo, ¿sí? Es una vez más el triunfo, el triunfo sobre algo que puedo ser yo mismo. El otro, el que está derrotado está rojo, el otro está totalmente de color piel, tiene una lanza, le está blandiendo, tiene todos los elementos, el cabello enmarañado con ojos estelares de la muerte. Y una vez más nos está hablando de ese factor que no podemos olvidar, de que parte de esa transformación que siempre requerimos está en el concepto de morir. ¿Cómo? Bueno, porque tenemos la idea de que en nuestra cultura morir es como el suicidio y la muerte es trágica. Aquí no. Aquí más bien la idea te la plantean al grado de morir, porque cuando te pones a reflexionar, cuando te has enfrentado a una experiencia en donde realmente ya estuviste a punto de morir, los que hemos pasado por algún trance de ese tipo, después de eso dices, o sea, podría yo estar haciendo cualquier cosa con mi vida que quisiera y no tendría que estar a lo mejor sujeto a ciertas cosas. Te provoca reflexiones muy fuertes el enfrentarte a la muerte. Te replantea las relaciones con los demás, eh, te hace que valores muchas cosas, ¿no? Hoy precisamente estaba pensando en eso y pensaba, ¿no? Bueno, tenemos un tonali, tenemos un día, tenemos un programa y quién sabe si haya más, pero este es el que hay que aprovechar, este es el que está en este momento. Entonces, la sensación de muerte te confronta con todas esas cosas y sobre todo que en un momento dado te hace pensar, bueno, pues si ya no estuviera, da lo mismo, puedo hacer lo que yo quiera con la vida, puedo hacer los cambios que sean necesarios, que considere pertinentes. Tampoco es como les contaba la anécdota del alumno cambiar así, no es porque se me ocurre y porque quiero, no. Precisamente para eso existe el Tonalámatl, para tener esa direccionalidad a la hora de tomar esa clase de decisiones de cambio. Como decía Lili, y lo hemos enfatizado siempre aquí, no es una cuestión exterior, es una cuestión profunda desde adentro, ¿no? Un cambio. Es difícil explicarlo con palabras, para eso están estas imágenes, para que cada uno de ustedes pueda tener ese reflejo contra el Tonalámatl y entender, ¿no? Y reflexionar hoy, ¿qué pasaría, ¿no? Si de repente pasara como en esas películas, hay una película muy interesante en la cual una persona muere y sale de su cuerpo y comienza a ver todo lo que pasa en las horas siguientes después de su muerte, ¿no? Entonces, reflexionarlo a ese grado y decir, bueno, pues si yo tuviera esa situación ya no podría pasar nada. Entonces, puedo hacer los cambios y para hacer esos cambios sí necesito verlo a ese grado, al grado de que se corta lo que era y viene ese cambio, ese nuevo yo surge. Entonces, a ese grado nos está planteando eso. La suma, entonces, total de los elementos que se nos están planteando en el día de hoy son muy concretos, son esa vasija de la transformación en donde operan los cambios, esos cambios que tienen como fin la depuración, que es el 5, que es el maíz, ¿sí? Y que son de vida o muerte. Es decir, cortar, cuando uno corta algo, cuando algo termina, cuando algo fina verdaderamente, empieza completamente lo nuevo. Entonces, esta es una invitación muy interesante. Y hoy debemos confiar en lo que nos están diciendo los antiguos. Es un tonali en donde la irradiación
que es precisamente ese flujo de movimiento, que es precisamente esa fuerza la que tenemos que aprender a navegar y a andar, que tenemos el auspicio de Chalchitlicue que nos está indicando ese flujo. Este flujo es adecuado para hacer ese tipo de movimientos. Entonces hay que tomarlo en cuenta y hay que hacerlo, llevarlo a los hechos, ¿no? Cualquier movimiento que hagamos, por pequeño que nos parezca, será importante si lo hacemos con esta conciencia. Así es, dicen, hay un dicho, no recuerdo las palabras exactas, pero es muy interesante. Palabras más, palabras menos, dice lo siguiente: el miedo no evita la muerte, evita la vida. Cuando no tenemos el arrojo, la valentía y la voluntad de llevar a cabo los cambios y de avanzar en la vida, pues no es que te estés, ay, no salgo porque me vaya a pasar esto, o no hago esto porque vaya yo a perder, o porque vaya yo a fracasar. No te evita del fracaso o de la muerte en este caso. Lo que te evita es precisamente vivir, ¿sí? O sea, te lleva a no continuar, a no moverte, porque el movimiento es vida. Eso es lo que hay que decir. Lili. Así es, te impide muchas veces disfrutar, ¿no? Sí, Disfrutar de la misma vida que es de así la misma vida. cambiante, no hay certeza, se construye día a día, en cada minuto que pasa, la vas construyendo. Entonces debes construirla con valentía, así como está este hombrecito, ¿no? Tú eres quien te direccionas, tú eres el que decide, tú eres el que te sujetas del pelo y dices, a ver, yo mismo triunfo sobre esto que me limita, sobre estos pensamientos que no me permiten avanzar. Yo mismo decido, sí, voy a ocupar el miedo, pero voy a ocupar el miedo para guiar en mi camino, porque también el miedo es un mecanismo de defensa y nos protegemos. Al tener miedo nos protegemos, pero Claro. ahí es donde surge la valentía, ¿no? En el saber controlar ese miedo, no dejarlo que crezca demasiado y nos impida crecer, nos impida el movimiento. Entonces, uno decide, uno controla, porque precisamente la conciencia se va fortaleciendo y se va acrecentando conforme nosotros vamos experimentando la misma vida. Y hay que experimentarla así, con osadía y con valentía. Yo veo al hombre cargado de maíces y recuerdo que el maíz es nuestro hermano, ¿no? Somos sustancia de maíz en esta cosmovisión. Y así como todas esas mazorcas que tiene él ahí en su espalda, pues somos todos diversos, multicolores, tenemos diferentes características. En una ocasión dijimos, ¿no? Está el maíz cacoba simple, tan grande, gordito, que se usa en el pozole, el maíz palomero, que explota rápido. O sea, el maíz nos ejemplifica muy bien al hombre. En las comunidades, el maíz es un ser vivo, ¿no? Y así nosotros tenemos que recordar que es nuestro hermano y nosotros somos como él. Dicen las señoras que hacen las tortillas que no se debe nixtamalizar en la tarde al maíz, que debe hacerse antes del atardecer, porque si no, viene el coyote y se lo come, y si no viene el coyote, de todos modos, las tortillas no se van a inflar. Es decir, que todo en la vida tiene su tiempo y su momento, pero cuando desde el fondo de nuestro corazón sentimos que es el momento, porque lo sabemos, siempre hay indicativos en nuestro cuerpo, sabemos, no sé, la intuición, lo que sea, dices, hay algo que me dice, tengo que hacerlo hoy, tengo que moverme ya. Entonces hay que atender a ese llamado y ponernos en acción, saber que todo tiene su tiempo. Y más aún, también los que crean que se les ha pasado el tiempo. Ayer decíamos, ¿no? De hacer la lista de las cosas que dejé en el tintero y no me atreví a realizar. Bueno, entender que siempre hay la oportunidad para ello y que si observamos la naturaleza, a veces pensamos que el árbol ya tiró las hojas y vemos bueno, yo he visto, pero tengo hay un copal, esos que huelen mucho, pero lo compré en Tehuacán y es chiquito, está sembrado en una maceta muy pequeña y quedó así como si fuera un bonsai. Y en una ocasión lo vi todo sin hojas y así, todo como seco, y dije, ching, ya se murió. Y bueno, pero dije, aquí lo voy a dejar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que de repente le volvieron a retoñar las hojitas, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos así,
como que ya no hay oportunidad para nosotros, estamos cansados y nos damos al fracaso. No, recordemos que siempre tenemos la oportunidad de reverdecer. Incluso hay plantas que sus bulbos quedan enterrados en la tierra y no vemos nada de ellas y de repente salen las ramitas y salen las flores, ¿no? Ahí también les platicaba del bambú, ¿no? Que demora las semillas 6 años ahí. Bueno, entonces siempre estamos en esa oportunidad de renacer, de ser mejores, de ponernos en movimiento. Y con estas plantas del maíz, pues nos recordamos eso, ¿no? ¿Y cuántas frases hay del maíz? Dice, el que siembra su maíz, que se coma su pinole, es decir, que el esfuerzo está ahí y tú decides en qué momento, ¿no? Vas a cultivar todo eso por lo que has trabajado. También esa que muy famosa se hizo, ¿no? Sin maíz no hay país. Y sí es cierto, porque el maíz somos nosotros. Y si no lo valoramos, si no entendemos lo que nos quiere comunicar esta cosmovisión a través del maíz, pues estamos perdidos, ¿no? Estamos perdidos. Bueno, Sí, entonces, sí, sí. ¿sí? Bueno, pues ahora con esta frase en náhuatl, Axcan, Macemo Tlapohui, Tlanqui, Toba, Toyolo, ahora hablemos de lo que dice nuestro corazón, el conjuro. Y dice, yo soy el movimiento perpetuo, la energía constante que vivifica, sana, tona el espíritu. Nej ni maquili olin. Yo soy 5 movimiento. La vibración que sacude con fuerza, dejando a su paso las ruinas de la sensatez, el orden y lo preconcebido. Yo soy Nanahuatzin, la ofrenda del cuerpo para dar paso a un espíritu renovado. Más aún, yo soy Olin Tonatio. Muchas gracias, Lili. Sí, Sinanahuatzin se pudo convertir de eso que era y se pudo convertir en el sol, pues ahí es el mensaje es clarísimo, ¿no? Y teniendo a todos estos númenes auspiciando la coordenada de hoy, no solo la de hoy, todos los días hay cientos de reflexiones y oportunidades que se pueden generar a partir del comprender a los números y de ver cómo se van combinando y de qué temas nos están recordando que debemos tener en cuenta como seres Así humanos es. todo el tiempo para poder Exacto. operar, para poder funcionar, para podernos modificar y Y morir y hacerlo ser todo con amor, distintos. ¿no? Hacerlo Así todo es. con amor. Y si Dice Nanahuatzin Octavio Paz, pudo, ¿por qué nosotros no? exacto, dice Octavio Paz que el amor es escándalo, desorden, transgresión, el de dos astros que rompen la fatalidad de sus órbitas y se encuentran en la mitad del espacio. Entonces, así, Anda. con ese amor, con esa fuerza, tenemos que renacer, imitar a Nanahuatzin. Y Y las recordar que como oportunidades se Tlazol, representan se presentan todo el tiempo, son todo como el las tiempo. olas que llegan a la playa, ¿no? A veces son grandes, a veces chiquitas, a veces medio llegan, pero siempre están ahí, siempre están Eso ahí. sí, cuando dejas pasar una, esa ya no vuelve. Viene Ah, otra, no, pero ah, no, esa se va. esa Así se que hay que va. estar alertas para aprovechar Ajá. los días Soli, Así es, aprovechar las sabemos. olas de los cambios que están por ahí operando y que tenemos que Con sacarles los, provecho y fluir, fluir. con los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto, ¿no? Así es, con las antenas bien sintonizadas para poder captar las claves y los detalles que nos van dando el día a día. Ujú. Bien, pues ya llegamos a la coordenada justamente que venimos anunciando hace ya varios días. La coordenada Macuili-Olin, que para nosotros es muy importante porque venimos trabajando en este proyecto ya hace bastante tiempo y venimos fraguando esto que les vamos a compartir el día de hoy desde hace ya bastante tiempo también. Lo venimos planeando y nos venimos preparando para ello, porque eso es lo importante. El Tonalpowali y el Tonalamat nos permiten una planeación a corto, mediano y largo plazo y nos permite precisamente hacer perspectivas, nos permite planificar, nos permite ordenar el tiempo de la manera que más nos conviene. Y bueno, pues un producto de esta planeación que hemos hecho nosotros a través del Tonalamat, pues hoy la queremos compartir con ustedes. Hoy a las 6 de la tarde vamos a tener un programa especial, así que los invitamos a conectarse
a las 6 de la tarde, a las 6, ¿verdad? Sí, 6 de la tarde, sí. ¿A las 6? Sí, a las 6. Quería confirmar porque luego no sé que estoy diciendo yo otra cosa. Sí, a las 6 de la tarde hoy, a través de nuestro canal de aquí de Caltona, que vamos a estar transmitiendo en vivo, y vamos a estar anunciando una serie de cambios y de propuestas que tenemos para todos ustedes, que sabemos que les van a interesar, porque si están aquí viendo este programa, les interesan los temas que les vamos a compartir. Así que ya estamos ansiosos por poderles compartir toda esa situación. Y bueno, pues a las 6 de la tarde ya abriremos todo el panorama de cosas que les queremos compartir. Y bueno, no sé si mis compañeros tengan algún otro comentario al respecto. Solo reiterarles que va a ser algo muy interesante, va a ser algo que si les gustan los temas que tratamos aquí, si les gusta Náhuac, si quieren el conocimiento, pues hay mucho que vamos a platicar esta tarde. Vamos a hablar de muchos temas interesantes, entonces pues no se lo pierdan. Es un bonito día y será una bonita tarde para platicar de todo esto que hemos preparado. Muy Pues bien. compartirles que estamos en esa emoción, en ese gusto, en ese placer de con todos los que nos acompañan, ser ese movimiento que necesita esta humanidad para transformarse. Entonces estamos en cada día, ponemos nosotros toda nuestra energía tonálica con el corazón en las manos para verdaderamente crecer, hacer comunidad, hacer equipo, y pues ya llegó el punto de inicio de esa gran transformación que va a tener Caltona, que en el sentido de dar más, porque eso nos encanta, hacer comunidad, ¿no? Tonarnos juntos. Así es, así que bueno, pues ahí está la invitación, 6 de la tarde, el día de hoy. Nos vemos por acá de nueva cuenta para ahora sí ya conversar sobre estas ideas que queremos compartir con todos ustedes. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su atención y les agradeceríamos también compartir, difundir, avisarles a los demás que a las 6 de la tarde se conecten. Bueno, y si no se conectan a las 6, después de las 6 de la tarde ya lo podrán ver una vez que termine el programa, lo podrán ver a través de Facebook y de YouTube. Pero sí compartir nuestras publicaciones, nuestros textos, nuestras imágenes, nuestros videos, para que cada vez podamos llegar a más personas. Así que bueno, pues aprovechemos el Macuili Olin. Les dejo un gran abrazo, que tengan un excelente día y un tonali Buen de día. maravilla. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos a las 6. Cuídense Sí. Nos mucho. vemos a las 6.